exactamente un día como hoy, pero de hace un mes, o sea, el 13 de junio de este año 2025, un día antes de que se firmaran los tratados de paz que había propuesto el presidente Donald Trump, no más porque sí, Israel lanzó proyectiles, misiles, bombardeó a Irán. La respuesta no se hizo esperar, pero a mi gusto como que se tardó tantito, 2 días, y ahí está la respuesta, ¿no? Los misiles hipersónicos de fabricación rusa con los que Irán respondió a este ataque de Israel. Y el conflicto se prolongó por unas 2 o 3 semanas. Luego salió el presidente Trump a decir, ya está la paz, ya hay. Pero al día siguiente del anuncio de la paz, nuevamente intercambio de misiles. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se desarrolló todo esto? ¿Por qué? ¿En qué momento estamos parados? ¿Y qué es lo que viene más adelante? Para analizar todo este rompecabezas, busqué, para mi gusto, a uno de los mejores analistas de geopolítica que hay en México. Me refiero a Miguel Salinas, quien es el director del boletín de... ¿Cómo se llama, Miguel? Información e Inteligencia Estratégica. Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Ya le dije que le redujera el nombre. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Roberto. Un honor estar aquí contigo. Cada semana tú tienes la bondad de enviarme el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, que me es muy útil. Qué bueno. Comenzamos por eso. El 14 de junio se iban a firmar los tratados de paz. Y un día antes Netanyahu avienta sus misiles. Eso es ser mala leche. Claro, totalmente. Eso es decir, yo no voy a firmar ninguna paz, porque yo soy un beligerante. Exactamente. Yo creo que para entender lo que está pasando y lo que va a seguir pasando, porque esto no se va a detener aquí, o sea, ya vimos ahí un impas, que yo creo que esto es lo que va a pasar. Pero para entender realmente lo que pasó hay que ver en qué situación se encontraba Netanyahu en el momento que tomó esta decisión. Netanyahu ha sido primer ministro ya en 2 ocasiones en Israel, pero en esta segunda se ha convertido en una figura odiada y repudiada a nivel mundial por realmente el genocidio que ha realizado en la Franja de Gaza, ¿no? En Palestina. Esto le ha causado un descrédito muy grande, pero aparte, eso es hacia afuera de Israel, pero hacia adentro él estaba ya totalmente ahogado en escándalos de corrupción. Eso no es aquí ajeno de México. Los propios israelíes ya no lo quieren. Exactamente, tenía muy baja popularidad, de hecho estaba a punto de ir a prisión por los escándalos de corrupción. Y él encontró, después de todo este escándalo que causó las masacres que ha propiciado en Palestina, no se le ocurrió una mejor opción de salir de este pantano en el que él se encontraba que provocar una guerra que podía salirse absolutamente de control. Hay algo muy importante que mencionar en todo esto, porque esto es el meollo del asunto. Todos los países del mundo quieren evitar a toda costa la Tercera Guerra Mundial. Todos menos Israel. Israel es el único país en el mundo que está interesado en que haya una Tercera Guerra Mundial. Y ahorita, a lo largo del programa, vamos a desarrollar por qué. Pero Netanyahu estaba en una situación bastante endeble y él sí recibió con muy buenas esperanzas el regreso de Donald Trump, que había sido un aliado de él, y pensó que iba a contar con su absoluto respaldo si emprendía una acción militar contra Irán. ¿Por qué lo quiso hacer? Con el pretexto de que Irán estaba enriqueciendo uranio a un grado tal que podía crear una bomba nuclear. Los analistas a nivel internacional reconocen que si realmente Irán hubiera tenido una bomba nuclear, Israel nunca lo hubiera atacado, porque lo hubieran podido responder con eso. Lo hizo porque estaban seguros de que no habían desarrollado el grado de purificación del uranio a grado de poder tener una bomba nuclear. Para poder tener una bomba nuclear necesitas un 90% del uranio enriquecido. Así es, exactamente. Hay varias cifras, Miguel. Hay algunos que dicen que tiene Irán el 30%, el 40%, el 60% y hasta el 60% llegan, ¿no? Es decir, no tienen bomba nuclear. Bueno, ni siquiera tienen el 90% mínimo requerido de uranio enriquecido para tenerla. Pues sí. Entonces, eso está muy claro. Bueno, aparentemente lo que pasa, el problema con Irán, que es otro problema aparte,
es que es un estado teocrático que no permite tampoco que uno pueda tener acceso a cierta información, sobre todo ese tipo de información muy reservada. Ellos han trabajado su programa nuclear apoyados y asesorados por los rusos, que son, pues tienen científicos de primera línea. Entonces, no se sabe realmente, aunque la Agencia Internacional de Energía Atómica sí ha estado inspeccionando las plantas donde oficialmente se está enriqueciendo uranio en Irán, pero esas son las plantas oficiales, pero parece que hay otras que no son oficiales, que son secretas y ahí no se sabe realmente hasta qué grado han llegado. Pero en ese mar de la especulación, Israel tomó de pretexto y dijo, pues por las dudas, mejor los bombardeamos. Eso evidentemente podía desatar. A ver, ¿de veras, Miguel? O sea, ¿ese fue el pretexto o es el primero que nos dijiste? Bueno, es el pretexto. Un Netanyahu loco. Así es. Que para salvar el pellejo se inventa una guerra. Así es. Bueno, yo dije hace un momento que Israel era el único país en el mundo que estaba interesado en tener una tercera guerra mundial. Esto evidentemente es una locura, pero ¿por qué razón? Bueno, pues porque Israel tiene un plan y un proyecto histórico que se remonta hace 2000 años, cuando ellos renegaron de la figura de Jesucristo, y saben o ellos esperan que va a llegar un Mesías que ellos esperan, que nosotros relacionamos con la figura del anticristo, y para que ese Mesías aparezca tienen que cumplirse ciertas condiciones. Una de ellas es que tiene que haber una conflagración de naciones que se van a enfrentar a Israel, y eso viene en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, y como fruto de eso, Dios va a salir en defensa de Israel y van a ganar esa guerra, y con ese triunfo va a surgir públicamente esa figura del anticristo. Bueno, todo esto que es profecía y que se va a cumplir en algún momento, Israel lo quiere hacer que se cumpla cuando ellos quieran. O sea, ¿hay ese pensamiento en ellos? Sí, claro. De hecho, esa es la razón. O sea, ¿Netanyahu piensa así? Sí, claro. ¿Tengo que provocar que varias naciones nos ataquen para que el Mesías venga? Porque ellos, mira, para que se cumpla esto, tiene que construir el tercer templo sobre las ruinas donde estaba el segundo y el primero. Tú lo conoces, pues has estado muchas veces ahí. Sí, en el ese monte lugar, de Sión. Exactamente. Ese lugar está ocupado por una mezquita. La mezquita de Al-Aqsa, Bueno, en la plaza de las no se las van a ceder a menos que haya una guerra de por medio donde los puedan desplazar. Y entonces por eso es que Israel tiene ese afán. De hecho, por eso se creó el Estado de Israel en 1948, porque mientras no existiera el Estado de Israel no iba a poder aparecer ese Mesías, porque no iban a poder construir el tercer templo. ¿Quién está detrás de la creación del Estado de Israel? Eso no es una conspiración, no es una idea, es una declaración pública en una entrevista. Lord Jacob Rothschild, el varón dijo: mi familia creó el Estado de Israel, así tal cual, es una declaración pública en una entrevista. Entonces, y nos vamos un poquito más atrás. Para crear el Estado de Israel era necesario crear un organismo supranacional que hoy por sus siglas se llama la ONU. Exactamente. Porque si no existiera la ONU, ¿quién iba a reconocer un Estado inexistente? Claro, por supuesto. Primero crearon la ONU. Así es. Para luego crear el Estado de Israel. Que le diera respaldo internacional, ¿no? Una credibilidad. Ándale. Bueno, esa es la parte de Israel porque quiere una guerra, porque lo necesita como requisito para que a través de ese Mesías que ellos esperan. O sea, ellos quieren, según ellos, jalar al Mesías. Porque como al Mesías lo rechazaron, lo repudiaron, lo mataron, lo crucificaron y niegan su resurrección. Exacto. Entonces quieren, según ellos, al Mesías. Quieren un Mesías y lo quieren jalar para ellos y que cumpla su agenda, que es la de la dominación. O sea, todo esto no son planes ni ideas conspirativas, es lo que ellos, los pilares sobre los cuales está fundado el Estado de Israel. Por el otro lado, pues tenemos a Irán, que es un Estado que, bueno... Espérame, antes de que me vayas a Irán, yo te platiqué que un rabino me enseñó un día la maqueta del nuevo templo. No recuerdo. Pero no creas que en Jerusalén, en Tecamachalco. Ah, caray. Ah, caray. O sea, está listo todo para edificar el nuevo templo. ¿Ya donde sea? Pero pues si ahí está la mezquita, pues no pueden. No, sí, no claro. Donde sea, no. O sea, la maqueta me la enseñó en la sinagoga de Tecamachalco. Correcto, ¿no? La maqueta para el templo en Jerusalén. Pero si está la mezquita de Al-Aqsa allí, pues no. Exacto, no es que es un plan que ellos ya traen desde hace mucho tiempo y han querido que las profecías se cumplan a fuerza, pero esto evidentemente se va a cumplir en los tiempos de Dios. Entonces, por eso para ellos requieren como uno de los requisitos que haya una guerra mundial en la cual surge este personaje.
Esa es una de las motivaciones, otra es la que ya mencioné también de la situación muy precaria de Netanyahu. Y él consideró que pues iba a tener todo el respaldo de Donald Trump. Es muy interesante lo que pasa con Trump, porque todo el mundo cree que Netanyahu trae o usa a Trump y que lo domina y lo mangonea, pues, ¿no? Y la realidad, creo yo que Trump ha sabido lidiar con un personaje como Netanyahu que realmente no está en sus cabales. Lo hizo cuando le ofreció el plan de La anexión de Gaza. Que iba a convertirse en una especie de protectorado norteamericano y convertirlo en una especie de Dubái, de casinos y todo este tipo de cosas, con la idea de neutralizar a Netanyahu, porque dijo, si es un protectorado norteamericano, yo lo voy a administrar y necesito a los palestinos que van a hacer la mano de obra, que lo van a reconstruir y yo lo voy a financiar. Eso era quitarle el control a Netanyahu sobre Palestina. Y en esta ocasión pasó exactamente lo mismo. Llega Israel, bombardea a Irán, cuando Irán estaba a punto de firmar un convenio con Estados Unidos, y eso nos puso al borde, en la orilla de pues, la Tercera Guerra Mundial, dependiendo de la respuesta de las naciones que respaldaban a Irán, porque Irán tiene convenios de protección con China y de colaboración con Rusia, así como Israel lo tiene con Estados Unidos. Entonces, esto fue muy peligroso porque pudo haber involucrado a los demás países. Estados Unidos creo que muy hábilmente, aunque yo sé que la gente, esto que voy a decir a lo mejor les causa un poco de escándalo, pero muy hábilmente accedió a proteger, entre comillas, a Israel bombardeando estas instalaciones donde supuestamente se estaba enriqueciendo, bueno, no supuestamente, donde se estaba enriqueciendo el uranio, algunas de ellas, y además que estaban tan protegidas, que aunque por primera vez se utilizó esta bomba que se le conoce como la rompebúnkers, no le causó realmente daño a las instalaciones reales, pues estaba demasiado profundo, o sea, no alcanzó a dañarlo. El uranio enriquecido parece que se lo habían llevado a otro lugar, pero además llegó una advertencia de Rusia diciéndole, oye, yo tengo 500 científicos rusos trabajando en esta instalación nuclear, así que no, si vas a bombardear, esta no. Y Estados Unidos pues tomó nota. Y fíjate que esta jugada de Trump fue muy arriesgada, pero fue una jugada muy interesante porque le quitó el pretexto a Israel de seguir con la guerra. ¿Cuál era el pretexto de Israel? Acabar con el uranio enriquecido. Entonces y las Estados Unidos dijo, ya lo hice. Nucleares. Ya, punto. O sea, ya les destruí sus instalaciones nucleares. Ya no tienes el pretexto para volver a bombardearlos. E Irán le responde a Estados Unidos diciéndole, oye, te voy a dar un bofetón, ¿eh? Así que ahí va, 1, 2, 3. Y tú haces así como... Exactamente, porque eso fue lo que pasó cuando bombardean la base en los Emiratos Árabes y le avisaron al gobierno de Estados Unidos para que desalojara. Y bueno, pues sí, ahí cayó la bomba y destruyeron. La realidad es que el único perdedor en esta guerra que Trump bautizó como la de los 12 días, el único perdedor es Israel, realmente. ¿Por qué? Porque para empezar quedó humillado, ridiculizado y evidenciado. Porque ese famoso domo que ellos presumían que era impenetrable, ¿no? Que era con el que ellos se sentían tan envalentonados para bombardear a los demás vecinos, quedó demostrado pues que está muy poroso, que más que domo es como una coladera porque le cayeron muchos misiles. O, Miguel, quedó demostrado que esos misiles hipersónicos pues son están blindados contra ese. Bueno, es que hay un dato ahí. A ver, muy interesante. Tengo que hacer una pausa. Ok. ¿No? Porque todos lo vimos. El domo famosísimo de Tel Aviv no sirvió de nada. Así es. Ahí está, eso me da mucha pena, en Haifa, ver ese instituto de investigación de cancerología convertido en un esqueleto. Me da mucha tristeza por lo que ahí había. Una pausa y regresamos con más de qué pasó, qué ha sucedido, en qué estamos parados y qué viene. Hasta ahora, Miguel Salinas ha evidenciado a un criminal loco de nombre Benjamín Netanyahu y a alguien muy moderado. ¿Es él, Donald Trump, o es todo un equipo heavy que tiene él, que le asesoran? Volvemos con esto y con más.
Le presento una atenta invitación para que conozca y visite nuestros 2 canales de YouTube. Uno de nombre Ver y Creer y el otro con el nombre de un servidor, Roberto O'Farrill. Conozca estos canales, búsquelos en YouTube y además le recomiendo que se suscriba para que tenga notificación en cuanto subamos material nuevo. Va a encontrar usted gran cantidad de videos con información de mucha calidad. Búsquenos y suscríbase a nuestros canales de YouTube, Roberto O'Farrill y Ver y Creer. La Universidad Católica Lumen Gentium forma a sus alumnos con la guía de docentes y formadores capaces de desarrollar al máximo sus cualidades, que promueve en la educación media superior y superior los valores humanos y el pensamiento cristiano. En secundaria, preparatoria y bachillerato tecnológico, formamos al ser humano en sus capacidades físicas, racionales, emocionales, relacionales y espirituales para transformar la realidad con la alegría del Evangelio. Casa El Ángel. Esculturas e imágenes, cuadros, cirios, candeleros, estandartes, urnas, Biblias, casullas y ornamentos para el clero, objetos litúrgicos y para celebraciones, regalos nacionales e importados. En Guatemala número 10, local 17, en Pasaje Catedral. Teléfono 55 55 10 14 38. Facebook Casa El Ángel. www.casaelangel.com. Protectoglass, blindajes, seguridad y protección. Desde 1993 hemos protegido la vida de nuestros clientes y de los suyos en México y en el mundo. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, todas las Biblias. Además, si no tenemos su libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Continuamos, queridos amigos, el tema de hoy, la guerra de los 12 días, ¿no? Como la bautizó Donald Trump, que inició hace exactamente un mes, el 13 de junio, cuando Israel, siguiendo órdenes de Netanyahu, lanzó misiles contra Irán y no se esperaba la respuesta. Le hicieron pedazos Haifa y Tel Aviv. Estoy conversando con Miguel Salinas, quien es un excelente analista de geopolítica, de los mejores que hay en México, director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Miguel, ¿qué pasó entonces? Es que, fíjate, ese domo estaba diseñado para otro tipo de misiles, no para los que le lanzó Irán. Sí lanzó de los hipersónicos, pero fueron poquitos. Realmente los que más dañaron en Israel y que son los que más lanzó eran misiles de mediano alcance. Para esos el domo no sirve. Ándale. Eso es muy interesante porque el domo estaba preparado para los ataques terroristas o los ataques de Palestina y de los países vecinos así inmediatos, no para estos que son de mediano alcance. O sea,
contra pedradas, ¿no? Prácticamente. Claro. Resorterazos, ¿no? Así es, así es. No se esperaba esto. Ahora, para Rusia fue la mejor campaña publicitaria que le pudieron haber hecho porque no se habían utilizado esos misiles. O sea, Rusia no los ha utilizado ni siquiera en la guerra contra Ucrania. Esos misiles los utilizó por primera vez Irán y demostró pues la efectividad, porque nada más veían cómo caían, pero no había forma de detenerlos. Entonces, para Rusia, pues le sirvió porque dijo, yo no me involucré, pero ya vieron lo que tengo, o sea, de lo que soy capaz. Estados Unidos neutraliza, le quita el pretexto a Netanyahu para que deje de atacar a Irán, porque ya le quitó la razón por la cual lo había atacado, que era este plan nuclear. Esto no va a quedar aquí. O sea, hemos visto ahí un impasse y todo, que lo ha violado Israel, porque dijo, no, es que nosotros sabemos que sí tienen todavía y están enriqueciendo urano, y ese es el pretexto. Ahora, Israel ya quedó evidenciado que solo sin el apoyo de Estados Unidos no va a poder. Ya no puede, ya. Porque Irán es el segundo país más grande del Medio Oriente y es el segundo más poblado. O sea, tiene 90 millones de habitantes. Israel tiene 9, no llega ni a 10 millones. Estás hablando de un país que es 10 veces más poblado y en territorios también más de 10 veces el tamaño de Israel. Y es el más fortificado y el más armado. Además, Irán está acostumbrado a guerras pues, de desgaste. Pues tuvieron 8 años en la guerra de Irán contra Irak, pues 8 años de combates continuos sin parar. Que no se nos olvide que los iraníes no son árabes, son persas. Ajá, exactamente. Y Entonces, por eso los árabes no los quieren. Claro, para que decían, no, es que ya se va a meter el mundo islámico y Turquía. No, no les interesa. Así es. O sea, son persas. Y además, ahorita tienen su gobierno fundamentalista, extremista, religioso, teocrático, porque que nos sacaron a su Shah. Así es. Y lo recibimos nosotros en Cuernavaca. En Cuernavaca, exactamente. A ver, bueno, entonces también tengan por lo que votaron. Así. Fíjate que en 1925, hace un siglo, tenía Irán pues un gobierno que venía desde mediados de 1700 y le dieron un golpe de Estado para poner al abuelo, bueno, al papá del Shah de Irán, al que conocimos. Estuvo ahí, luego lo obligaron a las potencias occidentales a que dejara el poder para que abdicara en favor del Shah que vino aquí a Cuernavaca. En 1953, el primer ministro electo democráticamente en Irán lo destituyeron, un golpe de Estado de Estados Unidos contra Inglaterra, porque este primer ministro nacionalizó el petróleo y le quitó el negocio a las petroleras americanas. Miguel, tú te sabes todo de todo. Me impresiona tu conocimiento. Muchas y tu gracias. memoria. Pues es que son temas muy interesantes y yo dije, bueno, hay que entender bien cómo llegamos a esto. Y tuvo 30 años, Irán, de desarrollo continuo con el Shah, de modernización, y precisamente por eso vino este golpe de Estado de este grupo radical religioso, porque decían, están demasiado occidentalizados y se está perdiendo la identidad de Irán y necesitamos imponer la Sharia. Y ahí es donde entró. Pero fíjate que este Irán ya radicalizado con este gobierno resistió pues digamos el ataque en la guerra de Irán-Irak, porque tanto la Unión Soviética como Estados Unidos apoyaron a Irak, los dos, e Irán resistió. Bueno, y terminaron en un empate. Pero este grupo político, digamos que ha tendido lazos como aborrecen lo que es Occidente por su formación religiosa y aborrecen específicamente a lo que ellos llaman el gran Satán, que es Estados Unidos. A la Unión Soviética le decían el Satán menor, nada más para que tengas una idea. ¿Sabes qué es lo que me ha gustado mucho de este Jamenei? Que todo el tiempo a Israel no se refirió como Israel. El Estado sionista. El Estado sionista. Así es. Y en su dicho tiene toda la verdad. O sea, yo no tengo ninguna bronca con los israelíes, ni con los israelitas, ni con esa población. Es con ese gobierno sionista y con el sionismo que quiere expandir su territorio. De hecho, como parte de la propaganda de esta guerra, se reunió con varios habitantes de Teherán, judíos,
con los que dijo, para que vean que tenemos una buena relación con los judíos, Sí, ¿no? con los judíos. Ajá. Los problemas son los sionistas. Exactamente. Y sabes, Miguel, una cosa que no sé si te diste cuenta. Tuvo Netanyahu que hacer un acto dictatorial y prohibir la salida de cualquier judío de Israel, como en Cuba. Uh-huh. Pues ¿sabes qué hacían? Pagaban yates privados para salir por allí y escapar. Pero fíjate lo que te quiero decir. ¿Te diste cuenta que después de tantos años y tantos problemas y conflictos bélicos por querer estar allí, el resultado es que ya no queremos estar aquí? Exactamente. ¿Te diste cuenta? Así es. Exacto, sí, la fuga de... Pero fíjate son que... carne de cañón que han Así es. usado para poblar esa tierra. Pues esa carne de cañón, ya no queremos estar en esta tierra. Claro, así es. Y además hubo otra medida dictatorial de Netanyahu, que fue la censura informativa. Tenían prohibido los corresponsales internacionales que estaban cubriendo la guerra, que estaban radicados en Israel, informar los edificios que hubieran sido atacados y bombardeados. O sea, ellos mismos decían, yo no lo puedo decir porque si lo digo me expulsan del país. A ese grado, ellos decían, hay una imposición de censura que nos prohíbe informar lo que está sucediendo, el estado real de los ataques o las consecuencias de estos ataques, ¿no? Ahora, es importante ver los aliados que tiene Irán precisamente en esta visión antiimperialista, ¿no? Porque se ha aliado con la peor clase de gente o de países, ¿no? Irán. Está Venezuela. aliado con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua. Tengo que hacer una pausa, Miguel. No, conversar con Miguel Salinas. O sea, es que salen temas por aquí y por allá, ¿no? Voy a esforzarme en centrarme en Irán, Israel. Una pausa, queridos amigos. Regresamos con ¿hacia dónde va? ¿Qué puede seguir? Pues ya la aprehensión y el encarcelamiento de Netanyahu. Pues ya hay un grito nacional en Israel que lo pide, ¿no? Creo que Trump también. Bueno, Trump salió a defenderlo y a pedir que lo indultaran. Sí, que ya su juicio no. ¿No habrán ya doblegado a Trump y ahora es sionista ya? Bueno, una pausa. Le digo que surgen temas con Miguel Salinas y regresamos con Irán, Israel. Veladoras Mater Dei, de cera 100% natural, en envases de barro sin plomo, con imágenes sagradas. En sus diversos aromas inspiran devoción y calma en cada llama. La devoción a San Judas Tadeo brilla en el sosiego de la lavanda. El suave aroma de las rosas se inspira en la pureza de la Virgen María. La fragancia de orquídeas se ilumina con la devoción al Niño Jesús por María. El exquisito aroma del incienso se une a la adoración al Sagrado Corazón. Veladoras Mater Dei, para celebrar la fe con la calidez del arte sacro mexicano. En el asadero, desde 1966, preparamos la comida tradicional mexicana. Peregrinemos juntos a Inglaterra, Francia, Italia y Roma del 22 de agosto al 8 de septiembre para estar con el Papa León XIV, participar en la canonización de Carlo Acutis y ganar la indulgencia plenaria por el jubileo de 2025. En Londres, la Abadía de Westminster, la Catedral de San Pablo, el Palacio de Buckingham y Piccadilly Circus. En Aylesford, el convento carmelita y el sitio en que la Virgen del Carmen entregó el escapulario a St. Simon Stock. Además, Gatwick y Canterbury. En Francia, la Catedral de París, la Iglesia de Saint Etienne, la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo. Además, la Catedral de Reims y la medieval ciudad de Estrasburgo con su Catedral de cantera rosa.
En Italia, Milán, Bérgamo, Venecia, Padua, Florencia y Asís. En Roma, las basílicas de San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo, Santa María la Mayor, San Sebastián, la Santa Cruz, San Lorenzo, San Pedro en Cadena, Santa Praxedes, Santa María in Trastevere y Santa Cecilia. Cruzaremos las puertas santas para ganar la indulgencia plenaria. Estaremos en audiencia con su santidad León XIV y recibiremos la bendición apostólica. Además, las grutas vaticanas, el Coliseo, la Escalera Santa y la Roma barroca, con el Panteón y la Fuente de Trevi. Y todavía más, iremos a Genazzano a venerar el icono de la Madre del Buen Consejo, tal como lo hizo el Papa León XIV el primer día de su pontificado. En todo el peregrinaje nos acompaña un sacerdote como capellán del grupo. Permítame llevarle a seguir los pasos del beato Carlo Acutis y a celebrar el jubileo de 2025 del 22 de agosto al 8 de septiembre. Ya vienen las lluvias, pues es momento de impermeabilizar. Y cuanto antes, mejor. Les voy a dar la receta de la pasta perfecta para una cena ligera. ¿Qué tal una para el desayuno? ¿Desayuno? Yo una pasta rápida para jugar en línea. ¿Para eso? Claro. Yo quiero una que me dé energía. A ver, hay una pasta para todo. Y si no, la hacemos. Para ese momento, la Moderna. Ya se encuentra en México, procedente de España, mi más reciente libro, El Hijo del Carpintero, el relato más humano de Jesús de Nazaret. Un libro que nos invita a recorrer el Evangelio con una mirada reflexiva y accesible, donde el Jesús histórico y el Jesús de la fe convergen. Una guía para redescubrir la presencia del resucitado en la historia y en nuestras vidas. ¿Quién es Jesús? Esta pregunta sigue resonando en nuestros días y aquí se encuentran las claves para responderla. Continuamos, queridos amigos, pero antes vamos a revisar qué nos dice el Evangelio en este día. La palabra del Señor para hoy. Vámonos. Tira, tú tira. Bueno, ¿no ves el intermitente? Que me estoy metiendo, hombre. Mujer tenías que ser. Pita, claro, crúzate. La obra esta, yo no sé cuándo va a acabar la obra, ¿eh? A ver si acabáis ya de una primera vez. Tenéis todo cortado, hombre. Ya estamos para otra vez. Venga, vamos. Rojo. Que tengo un Zeda. Listo, que eres un listo. Venga, vamos. Por fin hemos llegado. Vamos, cariño, pórtate bien, hazle caso a los profesores y sobre todo que no vuelva a enterarme que te peleas con nadie en clase. Ya estamos de regreso, queridos amigos. El tema de hoy, Irán, Israel, o hacia dónde vamos. La Tercera Guerra Mundial la libramos por ahora, pero seguimos con ese peligro. Estoy conversando con Miguel Salinas, analista de geopolítica y analista de geopolítica. Geopolítica internacional y política nacional. Es un muy buen analista, Miguel. Es el director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Miguel, ¿qué viene? Bueno, yo creo que va a continuar Netanyahu mientras él se mantenga o se
para mantenerse y sostenerse va a necesitar seguir abriendo frentes de guerra o de desestabilización o de peligro para Israel con el pretexto de mantenerse en el poder. Es el mismo caso de Zelensky. Zelensky, la única gracia que tiene es tener el frente abierto de guerra con Rusia. En el momento que se acuerde la paz con Rusia o que lo obliguen a firmar la paz, Zelensky se va a ir directo a un juicio internacional, probablemente, o de Ucrania, y yo creo que va a terminar en la cárcel. Y ese es el mismo futuro que ve Netanyahu, por eso no lo quiere. El problema es que esta Europa belicista enloquecida, radicalizada, anti-Trump, que quiere a fuerza continuar la guerra de Ucrania y Rusia, y también le dio todo su apoyo a Israel. Ahora, aquí hay un punto importante. Mucha gente de derecha en todo el mundo, políticos, analistas, simpatizantes, etcétera, creen que porque el régimen musulmán es de izquierda, es comunista y está aliado con Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, entonces pues son los malos. Entonces quiere decir que si atacan a otro, pues quiere decir que el otro es el bueno. Pues no, esa es la trampa, porque aquí no hay un bueno, en este juego no hay buenos. ¿Sabes también cuál es el pensar de muchos cristianos de buena voluntad? Es que Israel es nuestro antecedente en la fe, y ahí están los Salmos y el Éxodo y todo el Antiguo Testamento, y además los judíos han sufrido mucho, entonces otra vez están siendo atacados, pobrecitos, estos son los buenos, los iraníes son los malos. También hay esa idea como un poco religiosa, pero mal entendida. Mira, es que el movimiento sionista efectivamente es un movimiento incrustado dentro de Israel que muchos judíos, sobre todo los ortodoxos, no lo apoyan, porque saben que es una imposición y es el querer forzar el cumplimiento de las escrituras. Entonces hay muchos judíos que no son sionistas. Aquí en México, espero no ser escandaloso con lo que voy a decir, pero es público además, porque no voy a revelar ningún secreto. Quien financió el movimiento sionista en México muchos años fue Jacobo Saludowski, el periodista muy reconocido. Él lo dijo directamente en una entrevista, en una conferencia que dio ante sus hermanos judíos aquí en México, y él dijo: la primera sede que tuvo el movimiento sionista en México, yo la conseguí, y yo los apoyé, yo los financié, yo los promoví, etcétera. El movimiento sionista fue el padre del Estado de Israel, que es Teodoro Herz, se reunió en 1904 con el Papa San Pío X para pedirle el apoyo de la Iglesia para crear el Estado de Israel. Y San Pío X muy sabiamente le dijo: ustedes han renegado y rechazado a Jesucristo durante 2000 años, nosotros no tenemos por qué apoyarlos en absoluto. Pues fue algo contundente. El mismo Teodoro Herz en sus memorias dijo: fue una respuesta brillantísima la que me dio el Papa, a pesar de que haya sido en contra. Dijo: pues es un hombre muy brillante, etcétera. 110 años después, exactamente, o sea, en el 2014, los papeles se invirtieron. El Papa Francisco visita Jerusalén, le lleva una ofrenda floral a la tumba de Teodoro Herz y le hace un besamanos literal a todos los líderes judíos. Sionistas, exactamente. Los líderes sionistas. Ahí ellos vieron culminado ese anhelo que tenían de infiltración de la Iglesia durante muchos años, y ahí lo vieron. Ellos creyeron que ya se había ahí cumplido. Hay un dato también importante, que es el papel que puede jugar, y que seguramente va a jugar, el Papa León XIV. Porque él al principio también dijo: yo puedo mediar, incluso se lo ofreció a Rusia y Ucrania que en el Vaticano se firmaran los acuerdos de paz. Y Donald Trump, pues quizá de una manera un poco ególatra o bastante, dijo: no, yo me quiero llevar esa estrella y yo quiero hacer que se firme la paz. Pero cuando yo quiero el premio Nobel. El Nobel de la Paz. Cuando surge el conflicto de Irán con Israel, entonces Vladimir Putin le dijo: oye, yo puedo ser mediador porque yo puedo amarrar, digamos, a Irán y tú agarras a Israel. Entonces Trump le dijo: ¿sabes qué? Tú encárgate de la guerra, de tu guerra con Ucrania. O sea, le cedió lo que él quería, esa medalla se la pasó a Putin, y dijo: yo me encargo de este conflicto. Al Papa, digamos que como que lo relegaron un poco, en el sentido de que sí, hacía llamados a la paz, pero ya no fue la figura protagónica. Yo creo, esa es especulación mía, perdón, que
Donald Trump no quiso ir a la entronización del Papa León XIV, porque fue al velorio de Francisco, pero no quiso ir. A ver tú, que tu tema es la iglesia, a ver si coincides. A ver. Yo creo que no quiso ir porque quería que el primer encuentro fuera la visita de León a Trump y no de Trump a León. Qué bien lo estás calculando. Porque seguramente León XIV va a ir a Estados Unidos y él va a decir, vino el Papa a verme. No es lo mismo decir, vino el Papa a verme, a decir, yo fui a ver al Papa. ¿Pero qué no se pasó Marco Rubio en el Vaticano una semana entera? Sí, claro. Hombre, Dios, está bien. Y también estuvo J.D. que Vance. vas al funeral y todo, ¿no? Pero no te quedas ahí una semana siendo el secretario de Estado de Estados Unidos. Y aunque seas católico como él lo es. Claro. ¿Qué estaba haciendo Marco Rubio allí? Así es. Tú y yo sabemos. Así es, claro. Metiendo la mano al cónclave. Sí. O sea, queriendo influir. Sí. ¿No? Así que es. nadie se asuste. Siempre, todos los jefes de Estado de 2000 años han querido influir en el cónclave. Siempre. Bueno, y si lo hicieron, la verdad, ¿no? Tuvieron buena mano, me parece, ¿no? Creo que hicieron una buena elección. Digamos que no sacaron un cardenal muy norteamericano, digamos, un Raymond Burke, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema. Tienes buena visión. Yo no voy a ir, piensa Trump, yo no voy a ser el primero que se encuentre con el Papa porque yo fui. Que él venga a verme. Me encuentro con él cuando él venga. Es que y le doy mi típico jalón, el saludo Trump. Pero es que fíjate que eso sí es mucho de forma y decir, no es lo mismo decir el Papa me recibió a decir yo recibí al Papa. Ajá. Es que cambia por completo, ¿no? Entonces, yo creo que en este grado Donald Trump está ahorita queriendo colgarse todas las medallas que vea por ahí. Una de ellas, pues es obviamente el Nobel de la Paz. Y toda esta guerra que ha desatado lleva 5 meses, no tiene ni 6 meses, bueno, va para los 6 meses, pero ha abierto demasiados frentes de guerra. Trump en lo interno, combatiendo a eso que se conoce como el Estado profundo, y bueno, a una serie de instituciones que giran en torno a ello. Y esto precisamente, estas guerras están hechas por este grupo. Ahora, hay que recordar lo siguiente. En los documentos que desclasificó Trump a principios de su segundo periodo, uno de los documentos del FBI era sobre el asesinato de Kennedy. En esos documentos decía que quien asesinó a Kennedy fue el servicio de inteligencia israelí, conocido como el Mossad. ¿Por qué? Porque le pidieron a Kennedy, en los 60s, Israel, que los dotara de bombas nucleares. Y Kennedy, sabiendo que las iban a utilizar, no se las quiso dar. La represalia o la respuesta fue asesinarlo. Eso no es lo que digo yo, eso es lo que dicen esos documentos desclasificados. Sí, eso ya lo hemos leído todos. Claro, no es una cosa que Miguel, como dijiste, no es especulación tuya. ¿Qué? ¿1 minuto? Conclusión. Bueno, ¿hacia dónde vamos en 1 minuto? Bueno, como lo dije en el programa que tuvimos a principios de este año, lo repito, estamos en un año santo y eso tiene que valer también para que estos conflictos puedan tener una salida donde la providencia esté actuando. Es decir, no es solamente Donald Trump, por mucha habilidad que pueda tener, o un equipo que lo esté asesorando, que lo guíe, o sus impulsos o lo que sea, es que también la providencia está jugando un papel determinante para evitar que esto se desborde. Este año santo tiene que ser para nosotros como un pasaporte o un tiempo especial de gracia para pensar que esto vamos a tener un tiempo extra todavía. Va a Israel a seguir porque esa es su convicción de que quiere una tercera guerra mundial y yo espero que esté Estados Unidos para evitarlo. Mientras Netanyahu esté al mando, va a continuar con guerras. A ver, ¿y no has pensado en esta? Quitamos a Netanyahu. Esa es la alternativa. Sí. Y yo espero que Donald Trump se atreva a hacerlo y que pues venga una primavera ahora en Israel, así como hubo tantas primaveras árabes. ¿Y un nuevo primer ministro? Así es, ¿sí? Exactamente. O sea, eso también puede pasar a Claro, futuro. así es. Irán ya está calmadísimo, ¿verdad? Ya. Querían tirar el régimen, finalmente Trump dijo no queremos eso. Yo creo que también le van a hacer ahí por ahí algo, le van a alborotar el gallinero y a lo mejor a los dos,
Puede ser, porque esa es la especialidad de Estados Unidos, ¿no? Los cambios de régimen donde ellos no meten la mano, pero claro que meten. Es la sociedad que se está levantando, ¿no? Así es. Gracias, Miguel. Al contrario, un honor estar aquí contigo. Para nosotros es un privilegio que estés tú aquí. Vente más seguido. Yo le tengo que agradecer mucho a Miguel porque reside en Guadalajara y entonces se deja venir hasta acá para hacer este programa y estar con usted. Espero haberle servido, espero haber puesto todo esto en claro. Ahora ya sabemos qué pensar, cómo comenzó, cómo se desarrolló, cómo llegó a su final y qué viene para adelante. Le abrazo de todo corazón, además de agradecerle, y le deseo que Dios le guarde. Gracias.